En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. El canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de William Faulkner. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. William Cuthbert Faulkner fue un escritor estadounidense nacido en New Albany, condado de Union, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897. Hijo de Mary Cuthbert Faulkner, tesorero de la Compañía de Ferrocarriles de Chicago, y de Maud Butler. Fue el mayor de 4 hermanos y compartió con John, el tercer hijo del matrimonio, su afición por la literatura. Antes del 5º cumpleaños de William, la familia se mudó a Ripley, Mississippi, donde el padre persiguió sin éxito la herencia de la empresa ferrocarrilera, propiedad de su familia, y posteriormente a Oxford, donde finalmente se asentaron. Tanto la madre como la abuela de William Faulkner fueron ávidas lectoras y le transmitieron desde la infancia esta y otras aficiones artísticas. Ambas pintaban y tomaban fotografías, de ahí que su aprendizaje lector se viera complementado por el lenguaje y la elocuencia narrativa de las imágenes. Callie Barr, la criada afroamericana que lo cuidó desde pequeño, jugó otro rol fundamental en el establecimiento del imaginario social y cultural de su tierra de origen, la que el futuro autor trasuntaría bajo un nombre inventado, propio, llamó Mississippi. Ingresó a la escuela sabiendo leer y escribir, familiarizado con la obra de Charles Dickens y los cuentos de los hermanos Grimm, y si bien se desempeñó como un alumno adelantado durante sus primeros años educativos, con el correr de los años esta tendencia decayó al punto de hacerlo desertar sin completar la enseñanza secundaria. Las tertulias familiares fueron su principal fuente de aprendizaje y se caracterizaron por incorporar relatos sobre la guerra civil estadounidense, la esclavitud, el Ku Klux Klan y la historia de la familia Faulkner. La estatura histórica de su tatarabuelo, el coronel William Faulkner, político, congresista, autor y soldado de la Confederación de Estados Sureños, destacó en estos relatos, destilando en la mente del joven William elementos que servirían como material de referencia para los personajes de sus futuras narraciones. Durante su adolescencia, escribió poesía y le presentó sus primeros escritos a Philip Stone, abogado de Yale y de la Universidad de Mississippi, que se convertiría en su mentor y agente literario. Marcados por su lectura de James Joyce, sus poemas fueron rechazados para publicación, fracaso que no logró mermar la afición literaria de Faulkner, que en 1918 decidió agregar, tras un error tipográfico, la letra U a su apellido, pasando de Faulkner a Faulkner en notarías primero y en la historia literaria del siglo XX después. Intentó alistarse en el ejército, pero su estatura no era suficiente. Se inscribió luego como reservista del ejército británico en Toronto. Sin embargo, no fue convocado a teatros bélicos durante la Primera Guerra Mundial. En 1919 se inscribió en la Universidad de Mississippi y, habiendo cumplido 3 semestres de estudio, desertó formalmente en 1920. Faltaban 5 años para la publicación de su primera novela y los temas, los personajes, los escenarios y las técnicas que utilizaría al escribirla se encontraban ya dispuestos en su formación sentimental. Su dedicación a la literatura estaba delineada y obedecía a aquel dictamen que describiría mucho más tarde, en 1949, en una de sus cartas. Mi ambición en cuanto a individuo es ser abolido y vaciado de la historia, dejándola intacta sin excepción, salvo algunos libros impresos.
Es mi meta y la de todos mis esfuerzos que la suma de mi vida haga coincidir en mi óbito y mi epitafio estas dos cosas. Hizo libros y murió. En su paso por la Universidad de Mississippi, William Faulkner obtuvo notas insuficientes en inglés, pero logró publicar algunos de sus poemas en revistas del campus. Se trasladó a Nueva Orleans, Luisiana, y comenzó la escritura de su primera novela, La paga de los soldados, fuertemente influida por sus lecturas de Sherwood Anderson, escritor que asistió la publicación de esta obra en 1925. Titulada originalmente Mayday, narra el retorno a Estados Unidos de un aviador veterano de la Primera Guerra Mundial junto a un soldado herido y una viuda. Para estándares de la época, tanto La paga de los soldados, esta primera novela, como Mosquitos, la segunda del autor, fueron fracasos comerciales rotundos. En conjunto no superaron la venta de 1.000 copias hasta 1949, fecha en que Faulkner recibió el Premio Nobel de Literatura. Desde entonces, las primeras ediciones de ambas obras han llegado a superar los $35.000 cada una en subastas y ventas no oficiales. Mosquitos, segunda novela de Faulkner, es una sátira dedicada al ambiente artístico de Nueva Orleans, una excursión de 4 días de artistas, estetas y adolescentes al lago Port Charlton, a bordo del Nausicaa, el lujoso yate de un mecenas. Fue editada por sugerir temas homoeróticos ligados a escenas lésbicas inaceptables, según sus censores, para el sur estadounidense de la década de 1920. Tras este nuevo fracaso, Faulkner siguió el consejo de Sherwood Anderson de desarrollar una mitopoética propia basada en Mississippi y se enfrascó en la creación y el diseño de las localidades ficticias en las que en adelante transcurrirían casi todos sus escritos, el condado de Yoknapatawpha y Jefferson, su capital. Para estrenarlos en 1927, escribió Banderas sobre el polvo, novela cuyo manuscrito original sufrió la edición y el posterior corte de 40.000 palabras de parte de sus editores, siendo impresa bajo el título de Sartoris en 1929. La versión original fue publicada íntegra recién en 1973, sacando de circulación en imprentas a la versión editada. La trama de Banderas sobre el polvo prefiguraría, además, aunque Faulkner estuviera lejos de imaginarlo, no solo gran parte de su obra escrita, sino también la de sus lectores en distintas latitudes, incluida Latinoamérica. La decadencia de una familia aristocrática reflejada en la vida y muerte de su patriarca, el coronel John Sartoris. A pesar de la adversidad hallada en el camino, Faulkner estaba convencido de que esta novela sería la que lo convertiría en escritor de renombre. Mientras tanto, a los 31 años, comenzó a escribir con mayor cautela y recato un nuevo libro que, según su apreciación, solo sería significativo para él mismo: El sonido y la furia. Pasó de la escritura de 3 cuentos sobre un grupo de niños de apellido Compson a un texto mayor que desarrollaba en profundidad la personalidad de cada uno. A esta altura, descreído de los editores, se embarcó en el uso de un estilo más experimental que el de Banderas sobre el polvo. Describiendo este proceso creativo, Faulkner señaló que un día, al parecer, cerré la puerta que había entre los editores y yo, sus listas y sus rankings, y me dije a mí mismo, ahora sí puedo escribir. Se prometió a sí mismo esta vez no permitir que nadie editara coma alguna del texto, aunque sacrificara por ello su legibilidad. El sonido y la furia fue publicada en 1929, año en que Faulkner se casó con Estelle Oldham. Estelle tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, y Faulkner estaba decidido a servir como pilar económico para su familia, siendo escritor. Trabajó además como supervisor nocturno en la central de electricidad de la Universidad de Mississippi y empezó a trabajar en su siguiente novela, Mientras agonizo. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos a Charlie Parham y High Water Everywhere. The backwater done rolls around some love, throw me down that line. Backwater done roll that down the road, poor Charlie down that line.
this town. Lord, that old round country, Lord, with my hands overflow. Lord, that old round country, man, it's overflow. You know, I can't stay, I'll go while it's hard, boy. I was going to the hill country, but it got me by. Now look here, now leader, it was rising high. Look here, boy, now leader, tell me, it was raging high. Boy, it's rising over there, yeah. I'm gonna move over the greenline. Boy, I tell you goodbye. We have water down, Lord, in the brook. Road won't get very well. The water deep and little, going down the road every while. Boy, you can't never see y'all. I would go down the road now, but they tell me it's water down. Now the water down, mama, don't drop yours is down. Well, they tell me the water, don't drop yours is down. Boy, I'm going to Vicksburg. Well, I'm going to Vicksburg, for I have mine. I am going out that water while it don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't ever flow. Boy, Charlotte County, there's still a down the shore. Barlow County, one is over in Tallahatchie. Boy, I went to Tallahatchie, you got it over there. Lord, the water done red all that old Jackson Road. Lord, the water done raging over the Jackson Road. Boy, he's got my claws. I'm going back to the hill country, won't be worth no more. Escuchábamos a Charlie Patton y High Water Everywhere en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de William Faulkner. El sonido y la furia no fue un éxito inmediato. Tras la publicación de Santuario en 1931, Faulkner obtuvo mayor atención de la crítica, que revisó con más interés sus primeros títulos. A partir de entonces, El sonido y la furia pasó a ser considerada una obra capital dentro de la literatura estadounidense, tanto por sus temas como por las técnicas utilizadas para su narración. Dividida en 4 secciones y un apéndice, recoge parte de la vida de la familia Compson a través de sus hijos: Benji, un hombre de 33 años con discapacidad cognitiva; Quentin, su hermano mayor; Jason, el hermano menor del grupo; y finalmente, a través de un narrador omnisciente, la relación entre la servidumbre negra de la familia: Jason, un heredero tras el suicidio de Quentin, y Miss Quentin, sobrina de los hermanos e hija de Carrie, personaje descrito siempre a través de las miradas de sus familiares. En 1945, Faulkner añadió el apéndice que describe la historia del clan familiar entre 1699 y 1945. La sección dedicada a Benji atrajo lectores y a la crítica en función de su naturaleza fragmentaria y asimilada a la corriente de la conciencia desarrollada por autores como James Joyce y Virginia Woolf, esta vez con la particularidad de la discapacidad cognitiva de Benji. Su obsesión con su hermana Cady marca esta sección. Ella es la única que muestra interés y cariño genuinos por Benji, quien es visto por el resto de su familia como una desgracia. La sección dedicada a Quentin, el hijo predilecto de los Compson, narra a su vez su partida a Harvard, donde comienza a contemplar intelectualmente la muerte hasta su eventual suicidio. Al igual que Benji,
Quentin también está obsesionado con Cady. Sin embargo, su obsesión se basa en los celos y la tragedia que resulta para él la pérdida de su virginidad y su matrimonio fallido. Intenta convencer a su padre de que fue él quien arrebató la pureza de su hermana y que su embarazo es producto del incesto. La tercera sección describe las ambiciones de Jason por proteger el nombre de su familia, fracasando al no poder lidiar con los problemas y las correrías de Miss Quentin, la hija de Cady. La cuarta sección, finalmente, pone en perspectiva estas relaciones desde el punto de vista de Dilsey, la sirvienta negra que funge como la verdadera matriarca del clan familiar y devela su decadencia, su ruindad y su carrera hacia el abismo. El sonido y la furia fue una de las obras citadas por la Academia Sueca para otorgarle el Premio Nobel de Literatura a William Faulkner en 1949. Cuando la sombra de la banda apareció entre las cortinas, entre las 7 y las 8, dice Quentin, vi que estaba a tiempo, escuchando el reloj. Era del abuelo y cuando padre me lo dio, dijo, te obsequio el mausoleo de toda esperanza y todo deseo. Es dolorosamente necesario que lo uses para doblegar el reducto absurdum de toda la experiencia humana, que puede satisfacer tus necesidades no más que las de tu abuelo o las de su padre. Te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para que de vez en cuando lo olvides durante un momento y no gastes tu aliento pretendiendo conquistarlo. Porque ninguna batalla se gana jamás, dijo. Ni siquiera se libran. El campo solo le revela al hombre su propia locura y su propia desesperación, y la victoria no es más que una ilusión para filósofos e imbéciles. Mientras agonizo, de 1930, quinta novela de William Faulkner, se enmarca en la tradición del gótico sureño cultivada por autores como Ambrose Bierce, Edgar Allan Poe y Thomas Wolfe. Vuelve a presentar la corriente de la conciencia como técnica estructural del relato, sumada a la de narradores múltiples para objeto de profundidad. Son 15 narradores que a lo largo de 59 capítulos describen la muerte de Addie Pondren y las motivaciones tanto egoístas como nobles de sus familiares para honrar su deseo de ser sepultada en su pueblo natal, Jefferson, Mississippi. Mientras agonizo, encabezaría posteriormente la lista de obras que dieron pie al movimiento literario estadounidense conocido como Renacimiento sureño. Recuerdo cómo, dice uno de los narradores, cuando era joven creía que la muerte correspondía a un fenómeno del cuerpo. Ahora sé que es meramente función de la mente y de la mente de quienes sufren el duelo. Los nihilistas dicen que es el fin, los fundamentalistas el comienzo, cuando en realidad no es más que un inquilino o una familia mudándose a otro inquilinato u otro pueblo. A partir de 1930, William Faulkner comenzó a redactar cuentos y enviarlos a distintas revistas a lo ancho del país, dado que, a diferencia de sus novelas, sus cuentos tuvieron una mejor recepción de la crítica. Faulkner recibió sus primeros cheques literarios y pudo comprar una casa en Oxford. Una rosa para Emily, Sequía en septiembre, La melena, Carcassonne y Victoria pasaron a antologías de cuentos y se unieron a otros cuentos en su primera colección, Estos 13, de 1931. De forma paralela, en 1931 escribió y publicó Santuario, su primera novela que obtendría éxito comercial. Controversial por naturaleza, narra la violación y el secuestro de una joven universitaria, Templedrake, durante la era de la ley seca estadounidense. Más adelante, el propio autor señaló que escribió esta novela para obtener dinero. Una posterior adaptación cinematográfica en 1933 aseguró nuevos ingresos para un Faulkner que, a pesar de todo, se mantenía agobiado por las deudas. Inició la escritura de su siguiente novela, Luz en agosto, en 1932, ofreciendo venderla para su publicación en serie a cambio de $5,000 de la época. Sin embargo, estas ofertas fueron rápidamente rechazadas por distintas casas editoras. Con su imaginación ya afincada en Jefferson, su propia ciudad literaria, Luz en agosto expande los temas y las técnicas utilizadas en sus novelas previas.
la raza y el racismo, el sexo, las clases sociales y la religión en el sur estadounidense posguerra civil y entre guerras. Lena Groff, su protagonista, una tenaz mujer embarazada y pronta al parto, arriba a la ciudad en búsqueda del padre de su hijo. Pronto su vida se cruza en función de este hombre incógnito, un tal Lucas Burge, con Joe Christmas, un joven mestizo que sufre silenciosamente su contradicción física, su piel oscura, sus rasgos blancos. La escena inaugural de la novela, en la que Lena vislumbra desde lejos una columna de humo sobre Jefferson, influyó de manera decisiva en la generación de escritores latinoamericanos asociados al boom editorial y comercial de América del Sur, quienes tomaron la imagen de la casa aristocrática en llamas como símbolo universal de la decadencia social de generaciones que crecieron y vivieron experimentando las consecuencias nefastas de la guerra. Sobre su título, a veces malinterpretado, Faulkner dijo que, en agosto, en Mississippi, hay unos cuantos días a mediados del mes en los que ocurre una suerte de preámbulo del otoño. Hay frío, una cualidad ovejuna y suave de la luz, como si no proviniera de esos días en particular, sino de viejos tiempos clásicos. Podría tener faunos y sátiros y dioses griegos del Olimpo en algún lado. Dura esos días, luego se va. El título me recordaba eso, ese tiempo, una luminosidad más vieja que nuestra civilización cristiana. Fue la primera obra de Faulkner en ser traducida al otro lado del Atlántico y logró sobrepasar a los censores nazis, que creyeron que el autor era un conservador agrario ocupado en ilustrar positivamente la lucha por la pureza racial. Es tanto cuanto pasa, reflexiona el reverendo Hightower. Demasiado pasa. Eso es, el hombre ejecuta, provoca mucho más de lo que puede o debe tolerar, y así es como aprende que puede tolerarlo todo. Eso es lo terrible, que puede tolerarlo todo, cualquier cosa. O, con que esto es el amor. Ya veo, estaba equivocado en esto. También, qué falso es el libro más profundo cuando se lo compara con la vida, y tal vez tenían razón en meter al amor en los libros, tal vez no podía vivir en ningún otro lugar. Tras la publicación de Luz en agosto, y todavía perseguido por las deudas, Faulkner preparó sus maletas y partió en busca del trabajo que le permitiría, esta vez sí, mantener a su familia sin mayores problemas. En 1932 llegó a California y, de allí, arrastró los pies hasta Hollywood, donde se convertiría en guionista para cine. Mississippi quedaba por primera vez atrás y lejos. La memoria cree antes que el saber recuerde, escribió en Luz en agosto. Cree más allá de lo que evoca, más allá de lo que el saber incluso imagina. Entre El sonido y la furia y Luz en agosto hay, junto con los matices de técnica literaria, un rasgo que se va marcando de ahí en adelante sostenidamente en Faulkner. Faulkner, en sus primeras novelas, todavía está apretando el gatillo de los acontecimientos, narrados de manera inusual, siempre con un trasfondo escabroso que pasa más allá de lo políticamente correcto, de lo socialmente esperable. Pero entre El sonido y la furia particularmente y Luz en agosto lo que ocurre es un cambio de ritmo. El ritmo de El sonido y la furia acompaña los acontecimientos. En cambio, en Luz de agosto el ritmo se acompasa de tal manera que parece contribuir mucho más el esfuerzo narrativo a la sujeción del lector a un ambiente, a una atmósfera, que a los hechos propiamente tales. Escuchamos Santa Fe Blue y Still Mama Jency.
I was standing in the station, I had a bowed down head. Says there goes my baby, run and call him back. There goes my baby, run and call him back. That man's carrying something that I really like. He was a cruel old fireman, a low-down dirty engineer, taking my baby away from me, and he left me standing here. He was a cruel old fireman, a low-down dirty engineer, taking my baby from me. He left me standing there. I asked the conductor just to let me ride his blinds. He says, you better buy a ticket, girl, this train ain't none of mine. I asked the conductor to just let me ride his blind. He said, buy yourself a ticket, little girl, this train, it is not none of mine. Escuchábamos Santa Fe Blue y Still Mama Jency en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de William Faulkner. Soy un poeta fallido, dijo William Faulkner en 1958. Tal vez todo novelista quiso escribir poesía primero, halló que no podía e intentó escribir cuentos, la forma más demandante después de la poesía. Y fallando allí, solo entonces se dedicó a escribir novelas. Tras una pausa de 3 años, en 1935 publicó la novela Pilón, la primera desde Mosquitos en ubicarse en un escenario distinto a Jefferson. Pilón narra la historia de un grupo de acróbatas aéreos de circo volador cuyas actitudes y formas de relacionarse entre sí desconcertaban a la localidad ficticia de Nueva Valois, similar a Nueva Orleans. De poca trascendencia en su bibliografía, fue otra de las novelas que Faulkner escribió con intenciones meramente lucrativas. Su trabajo como guionista en Hollywood lo desencantó rápidamente y exacerbó su alcoholismo. A pesar de su incomodidad, trabajó en dicho puesto hasta la década de 1950, enviando de forma constante dinero a su familia en Oxford. En 1936 publicó Absalón, Absalón, novela que, junto a El sonido y la furia, completaría el argumento de la Academia Sueca para otorgarle el Premio Nobel de Literatura. Al margen de su éxito y su relevancia dentro del canon literario estadounidense, Absalón, Absalón fue ingresada en 1983 al libro del récord Guinness por contener la frase más larga de la literatura en su capítulo 6, una sola oración de 1288 palabras. Absalón, Absalón transcurre antes, durante y después de la Guerra Civil estadounidense, con un especial foco en 3 familias del sur profundo y la biografía de Thomas Sutpen, un blanco nacido pobre que logra establecer un imperio personal en Jefferson, Mississippi. Narrada por el Quentin Compson de El sonido y la furia, entre otros personajes, avanza en una modalidad de capas que poco a poco revelan el núcleo principal de la historia, el auge y la posterior caída de Thomas Sutpen, espejo de la cultura esclavista estadounidense. Naces, escribió Faulkner, e intentas esto y lo otro y no sabes por qué solo tú sigues intentándolo si naciste al mismo tiempo que un montón de otras personas, mezclado con ellas, como queriendo, teniendo que mover tus brazos y tus piernas con cuerdas que están, al mismo tiempo, atadas a otros brazos y otras piernas
mientras otros intentan lo suyo sin saber tampoco por qué, salvo que esas cuerdas entorpecen los actos del resto. 5 o 6 personas que tejen una alfombra sobre un mismo telar queriendo imprimirle su propio diseño y nada importa, no puede importar, lo sabes. De lo contrario, quienes montaron el telar habrían arreglado las cosas un poco mejor y sin embargo debe importar, porque sigues intentando o teniendo que seguir intentando y luego, al final de improviso, todo ya se acabó. Y como si pudiera hablar de su relación personal con la historia del sur estadounidense a través de Quentin Compson, Faulkner finaliza la novela con su respuesta a la pregunta ¿por qué odias el sur? No lo odio, dijo Quentin, rápido, de una vez, inmediatamente. No lo odio, dijo. No lo odio, pensó, jadeando en el aire frío, la oscuridad herrumbrosa de Nueva Inglaterra. No lo odio, no lo odio. En 1938 publicó la novela Los Invictos, en la que retomó a la familia Sartoris de Banderas sobre el polvo de 1927, esta vez para describir su historia durante la Guerra Civil. Fue publicada en serie al ser escrita y compuesta como 7 cuentos. Al año siguiente, en 1939, publicó la novela Si te olvidara Jerusalén, luego renombrada Las Palmeras Salvajes, la primera de sus obras en ser traducida al español por Leonor Acevedo Suárez, la madre de Jorge Luis Borges. Faulkner confesó, además, leer Don Quijote una vez al año y dijo: si yo no hubiese existido, otro habría escrito lo que yo, Hemingway, Dostoyevsky, todos. Prueba de ello es que hay alrededor de 3 candidatos a la autoría de las obras de Shakespeare, pero lo importante es el Hamlet, Sueño de una noche de verano, no quien las escribió, sino que están escritas. El artista no importa, solo lo que crea es importante, ya que nada nuevo hay por decir. Shakespeare, Balzac, Homero, todos han escrito sobre las mismas cosas, y si ellos mismos hubiesen vivido 1000 o 2000 años más, los editores no habrían necesitado a nadie, jamás, más que a ellos. Hay mucho que podría hacer durante 2 o 3 días para ganar dinero suficiente para el resto del mes, señaló Faulkner. Pero por temperamento soy un vagabundo y un inútil. No deseo tanto al dinero como para tener que trabajar demasiado por él. En mi opinión, es una lástima que haya tanto trabajo por hacer en el mundo. Una de las cosas más tristes es que la única cosa que a la gente le está permitido hacer durante 8 horas diarias, día tras día, es trabajar. No está permitido comer 8 horas diarias, ni beber 8 horas seguidas, ni hacer el amor durante 8 horas. Solo trabajar. Eso es lo que hace de las personas seres miserables e infelices. En 1940, William Faulkner publicó la primera novela de una trilogía dedicada a la familia Snopes de Jefferson, El Villorrio. Completaría esta trilogía con La ciudad, publicada en 1957, y La mansión, de 1959. En 1942 publicó De Cien de Moisés y 6 años más tarde, Intruso en el polvo. En 1949, William Faulkner recibió el Premio Nobel de Literatura por su contribución poderosa y artísticamente única a la novela estadounidense moderna. Una parte del dinero del premio fue donado para establecer un fondo de apoyo y aliento para escritores jóvenes que se transformaría eventualmente en el Premio Penn, Faulkner a la ficción, y otra parte a la Ross College de Mississippi, una de las principales universidades privadas dedicadas a la formación de estudiantes afroamericanos. En su discurso a la Academia Sueca incluyó lo siguiente: rechazo aceptar el fin de lo humano. Es fácil decir que el humano es inmortal por cuanto perdura, que cuando las últimas campanadas del fin cesen de vibrar y se disipen de la última roca inútil colgando en el mar sin olas del último atardecer rojo y agonizante, se podrá oír aún un sonido más, el de su pequeña e inagotable voz, hablando. Me rehúso a aceptarlo. Creo que el humano no solo perdurará, prevalecerá. Es inmortal, no porque sea el único entre las criaturas que posee una voz inagotable, sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión y sacrificio y tolerancia.
La labor del poeta, del escritor, es escribir sobre estas cosas. Es su privilegio asistir al humano a prevalecer alzando su corazón, recordándole el coraje y el honor y la esperanza y el orgullo y la compasión y la piedad y el sacrificio que han configurado la gloria de su pasado. La voz del poeta no ha de limitarse a ser un registro de lo humano, pues en efecto puede además ser uno de los pilares de lo que en lo humano ha de perdurar y prevalecer. En 1951 publicó la obra teatral en prosa Requiem por una mujer, secuela de Santuario, que sería puesta en escena en 1956 en Francia por Albert Camus. Con Una fábula, novela de 1954, Faulkner ganó su primer premio Pulitzer y además el National Book Award estadounidense de 1955. Compuesta durante más de una década, fue la obra con la que su autor aspiró a alcanzar su máximo potencial narrativo. En palabras de Faulkner, quise que fuera el mejor trabajo de mi vida y tal vez de mi generación. Dejó momentáneamente a Jefferson a un costado y situó la historia en Francia, en la que debió ser la única temática que disputó su atención a su Mississippi natal, la Primera Guerra Mundial. En Una fábula, un soldado mesiánico ordena a 3.000 tropas desobedecer la orden de avanzar en la guerra de trincheras, acto que desencadena el cese de las hostilidades en el campo de batalla y finalmente el cese total de la guerra. En 1962 publicó su última novela, La escapada, por la que le sería otorgado de manera póstuma un segundo premio Pulitzer en 1963. En La escapada, Faulkner abandonó el despliegue de técnicas que caracterizó gran parte de su obra y se concentró en contar una historia simple, casi picaresca, y si bien fue recibida con gusto amargo por la crítica, para Faulkner se trató de su libro dorado de Jefferson, con el que podía sentirse satisfecho de finalizar su carrera literaria. En junio de 1962, un accidente a caballo desencadenó en el organismo del escritor una trombosis. En julio de ese mismo año, a los 64 años, sufrió un ataque al corazón y falleció en Visalia, Mississippi. Sus restos se encuentran en el cementerio de San Pedro, en Oxford. Una vida literaria muy intensa, en la que quizá vale la pena detenerse un momento más, Macarena, porque cuando hablamos de Absalón, en realidad estamos hablando de probablemente la novela más notable escrita durante todo el siglo XX. Es mi humilde opinión, pero además es la de muchos críticos. Así como Ulises de Joyce es considerada la novela más importante del siglo XX, el influjo, el impacto que tuvo, la novela Absalón es en general considerada la más grande del siglo XX, porque allí no solamente se trata de una conjunción de técnicas literarias que van a tener muchísimo impacto en el boom latinoamericano, sino que esto que yo mencionaba, que ya está presente en Luz en Agosto, esta construcción de atmósfera, aquí ya alcanza ribetes exquisitos, pero además hay que rescatar de Faulkner este esfuerzo de ir armando entre una novela y otra el puzzle de la guerra de secesión norteamericana que vivieron sus abuelos y cómo ese relato tiene una narrativa no heroica, es decir, tiene su contraparte en el discurso que él va rescatando de las familias que sobrevivieron y se mezclaron durante y después de la guerra de secesión. ¿Podríamos compartir, Macarena, un fragmento de ese emblemático cuento de William Faulkner? De Una rosa para Emily, de 1930. Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo nuestro pueblo fue a su funeral. Los hombres por una especie de respetuoso afecto hacia un monumento caído. Las mujeres, sobre todo por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, excepto un viejo criado, mezcla de jardinero y cocinero, había visto,
por lo menos en los últimos 10 años. Era una casa de madera, grande, más bien cuadrada, que alguna vez había sido blanca. Estaba decorada con cúpulas, agujas y balcones con volutas, según el airoso y pesado estilo de los 70. Se ubicaba en la que antiguamente fue nuestra mejor calle, después invadida por talleres y limpiadoras de algodón que se inmiscuyeron e hicieron caer en el olvido incluso los apellidos más ilustres de ese vecindario. Solo la casa de la señorita Emily seguía alzando su obstinada y coquetona decadencia por encima de los camiones de algodón y las bombas de gasolina, un adefesio entre adefesios. Y ahora la señorita Emily había ido a reunirse con los que otrora portaran aquellos ilustres apellidos en el lánguido cementerio de cedros, donde yacían entre las tumbas, ordenadas en filas y anónimas, de los soldados de la Unión y la Confederación que cayeron en la batalla de Jefferson. En vida, la señorita Emily había sido una tradición, una preocupación y un deber, algo así como una obligación hereditaria que recayó sobre el pueblo desde aquel día de 1894, en que el coronel Sartoris, el alcalde, quien creó el decreto por el cual ninguna mujer negra podía salir a la calle sin un delantal, le condonó el pago de impuestos desde la muerte de su padre y a perpetuidad. No era que la señorita Emily hubiera aceptado una obra de caridad. El coronel Sartoris inventó una complicada historia según la cual el padre de ella había prestado dinero al pueblo, dinero que la comunidad, por cuestiones financieras, prefería pagarle de esta manera. Solo un hombre de la generación y con la mentalidad del coronel Sartoris podría haber inventado algo así, y solo una mujer podría haberlo creído. Este acuerdo generó cierto descontento cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, llegó a la alcaldía y al consejo. El primer día del año le enviaron por correo una notificación del pago de impuestos. Llegó febrero y aún no había respuesta. Le escribieron un oficio para pedirle que se presentara en la oficina del alguacil en cuanto le fuera posible. Una semana después, el alcalde mismo le escribió, ofreciéndose a visitarla o enviarle su coche, y recibió como respuesta una nota escrita en un papel de apariencia anticuada, con caligrafía fina y fluida y tinta desvanecida, en la que la señorita Emily le decía que ya no salía nunca. También incluía la notificación del pago de impuestos, sin comentario alguno. Convocaron a una junta especial de concejales. Una delegación fue a buscarla y tocó la puerta por la que ningún visitante había pasado desde que ella dejó de dar clases de pintura en porcelana 8 o 10 años antes. El viejo negro los guió hacia un oscuro vestíbulo, desde donde ascendía una escalera que se adentraba en la oscuridad todavía más profunda. Olía a polvo y desuso, un olor a encierro, a humedad. El negro los condujo a la sala, donde había pesados muebles de piel. Cuando él abrió las persianas de una ventana, pudieron ver las grietas en la piel de los muebles, y al sentarse, un ligero polvillo se elevó perezosamente alrededor de sus muslos, girando con lentas motas a la luz del único rayo de sol. En un caballete dorado deslustrado, que se encontraba frente a la chimenea, se erigía un retrato al carbón del padre de la señorita Emily. Se levantaron cuando ella entró, una mujer pequeña y gorda, vestida de negro, con una delgada cadena de oro que descendía hasta su cintura y desaparecía en su cinturón. Se apoyaba en un bastón de ébano con cabeza de oro deslustrado. Su esqueleto era pequeño y enjuto, quizá por eso lo que en otra persona hubiera sido simple gordura, en ella era obesidad. Se veía hinchada y con el mismo color pálido que un cuerpo sumergido por mucho tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las protuberancias que formaban los pliegues de su cara, parecían 2 pequeños carbones presionados en un bulto de masa que se movían de una cara a otra mientras los visitantes explicaban el motivo de su visita. Ella no los invitó a sentarse, solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tic-tac del invisible reloj que colgaba de la cadena de oro. Su voz era seca y fría. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. El coronel Sartoris me lo explicó. Quizá alguno de ustedes pueda tener acceso a los registros de la ciudad y comprobarlo por sí mismo. Ya lo hicimos. Somos las autoridades de la ciudad, señorita Emily.
¿No recibió una notificación del alguacil firmada por él mismo? Sí, recibí un papel, dijo la señorita Emily. Quizás él se cree el alguacil. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. Pero verá usted, no hay ningún registro que lo demuestre. Debemos seguir. Vean al coronel Sartoris. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. Pero, señorita Emily, vean al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hacía casi 10 años. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. Tove, el negro apareció. Muéstrale a los caballeros dónde está la salida. Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by. Stand at the crossroad, baby, ride the sun going down. Stand at the crossroad, baby, ride the sun going down. I believe to my soul now, oh, Bob is backing down. You can run, tell my friend Willie Brown. You can run, tell my friend Willie Brown. And I got the crossroad blues, my Lord, baby, I'm sinking down. And I went to the crossroad, mama, I looked east and west. I went to the crossroad, baby, I looked east and west. Thought I didn't have no sweet woman, ooh, baby, in my distress. Escuchábamos a Robert Johnson y Crossroads Blues en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo ha dedicado a la vida y obra de William Faulkner. Tengo acá, Macarena, el número 216 de la Gaceta Leucade, del que ya compartíamos el artículo de Mané al cine la semana anterior. En esta ocasión, la Gaceta incluye en plástica una obra de Peter Bruegel el Viejo, una obra que data de 1562 y que se llama La caída de los ángeles rebeldes. En la sección de puño y letra figura un texto de Ambrose Bierce, a quien mencionábamos a propósito del barroco sureño en la literatura y en la atmósfera de William Faulkner. Y en la sección Las musas o nada posa la bella desnudez de Nadina Emanueli Coffré, quien aparece en un radical quiebre diagonal del encuadre, tomando la puerta conjunta como si se tratara de acariciar a un amante. El artículo que dejamos pendiente lo escuchamos contigo, Macarena.
De Mucha al rodaje. El 8 de diciembre de 1881, 449 personas mueren en el popular Ring Theater, que resulta completamente destruido por un incendio. Las llamas también sofocan las expectativas puestas en Viena por el joven Alfons Mucha, quien, tras ser rechazado 3 años antes por la Escuela de Bellas Artes de Praga, se había trasladado a la capital del Imperio Austrohúngaro, donde experimenta con la fotografía y se desempeña en una compañía de diseño teatral hasta que el siniestro deja a la firma sin su principal cliente. De regreso en la Moravia natal, se gana la vida haciendo pintura decorativa y retratos de manera independiente, hasta que el conde Edward Kumbelasi lo contrata para realizar los murales del castillo Emmahof. El resultado impresiona a tal punto al noble que éste decide patrocinar los estudios formales del creador en la Academia de Bellas Artes de Múnich, que luego prosiguen en las academias Julian y Colarossi, cuando se instala en París, en 1887, como modesto ilustrador. En la Navidad de 1894, ayuda a un amigo con la corrección de pruebas en la imprenta de Le Mercier, cuando otro incendio, Sarah Bernard, pide con urgencia al taller un nuevo cartel para la obra Gismonda, que ella protagoniza, pues el letrero, que por esos días anuncia la presentación, no le gusta. En ese momento nadie más está en el local y decide cumplir él mismo con la demanda. El 1 de enero de 1895, un afiche de 2,17 metros de alto puebla los muros de la ciudad, elevando la figura de la actriz a la estatura de leyenda y catapultando a la fama a su realizador, quien obtiene de inmediato un contrato de 6 años con el Teatro del Renacimiento y comienza a firmar la icónica publicidad de La Dama de las Camelias en 1896, Medea en 1898 y Tosca de 1899, entre tantas otras piezas estelarizadas por la diva. Es entonces cuando llueven los encargos para anuncios comerciales y Mucha hace desfilar por su interminable catálogo a las mujeres de las que el mundo se enamora, ya sea en la promoción del Lance Parfum Rodot de 1896, Chocolat Ideal de 1897 o Cycles Perfecta de 1902, o bien en series decorativas como Las 4 Estaciones de 1896 y Las 4 Artes de 1897. Los bellísimos semblantes femeninos monopolizan el espacio en las litografías, consiguiendo que productos y marcas pasen prácticamente inadvertidos, mientras el peso de la escena asume en los impresos un marcado tono dramático. En paralelo, continúa indagando las posibilidades de la fotografía, y de hecho, de un disparo suyo a una modelo que desde el asiento encara a la lente, nace la estampa de su célebre Esmeralda en 1900. Del mismo modo, al año siguiente, realiza un estudio de ballet a través del desnudo femenino, seriando los pasos en distintos registros fotosensibles. Ya 8 años antes, su cámara inmortaliza a Paul Gauguin, de perfil, con los brazos abiertos y blandiendo el sombrero en la mano izquierda, en actitud de acción. El teatro, para el que tantos carteles ha realizado, entra de lleno, junto con la fotografía, en su atelier del número 6 de la Rue de Val-de-Grâce, y la mezcla de ambos oficios permite entender que Mucha usa los lápices y los pinceles para pintar capturas de una historia en marcha. Es la base del rodaje. En 1895, sus amigos, Augusto y Louis Lumière, se trasladan justamente a aquel taller parisino para realizar, en compañía del artista checo, sus experimentos cinematográficos. De Mucha al rodaje, artículo que se vincula a la historia del impresionismo y del cine en sus comienzos. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto.
En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Sin timón, donde la corriente quiere